Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy bienvenidos a este espacio de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, que ya saben que tiene este nuevo formato desde hace ya unos cuantos años, o sea que de nuevo ya nada. Lo que sí que tenemos nuevo es todavía el año, estamos a comienzos del mes de febrero. Y además yo creo que con cambios también algo novedoso en lo que se refiere a la propuesta de hoy. Siempre es novedosa, pero recuerden que hemos pasado por un ciclo, el de las hermanas Bronte. Terminábamos con la más pequeña, con Anne Bronte, y creemos que hoy comienza pues una nueva sesión de momento, pero también un programa dedicado ya a otro asunto. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que no les hemos Ya, contado que este programa lo realiza Alberto Sansegundo por si es la primera vez que conectan con nosotros. ya, así es. Que no, muchas cosas a partir de lo que tú comentas, ¿no? Primero lo de la novedad relativa. Claro, fíjate que ya van cerca de 200 programas con este formato de YouTube. Es decir, que en videoconferencia y que luego se cuelga en YouTube. El canal mío de YouTube tiene ya cerca de 190 y tantos, ¿no? De manera que sí, son desde la pandemia en realidad siempre hemos hecho ya los programas con esta Mm, fórmula, ¿no? mm. Cambio sí también porque, como dices, no los tres últimos programas fueron centrados en las hermanas Bronte, pero a la vez tampoco tanto porque si recuerdas, y quienes os siguen también lo hacen, la excusa para presentar las novelas de las tres hermanas era Carmen Martín Gaite, que a principios de diciembre del año pasado celebramos los 100 años de su nacimiento y con esa excusa y teniendo en cuenta El que día 8 el día 8 de el diciembre 8 efectivamente, en el 8 de cumplía diciembre, años ¿no? el día de la Inmaculada. Eso es, ¿no? Y como esa vertiente de Martín Gaite, la de traductora, no era tan conocida, pues yo aproveché esa excusa para traer aquí primero los dos libros de Charlotte y Emily que había traducido ella, y luego ya como digamos una especie de corolario de ese pequeño ciclo, hablar también de Anne Bronte, ¿no? Y sus novelas Agnes Grey y La inquilina de Wilder Hall. Ujú. Hoy hay una cierta conexión también porque todavía hoy ya cerramos de todas la vinculación con Carmen Martín Gaite. Martín Gaite tradujo también a una escritora italiana que me gusta mucho, que llevo leyendo desde hace yo creo que casi 40 años y que, bueno, aprovecho de nuevo ese vínculo para cerrar ya el círculo Martín Gaiteiano, llamémosle, con Natalia Ginsburg, que es la protagonista principal del programa de hoy, ¿no? Es italiana, es italiana. Es italiana, sí, O sea que Carmen aunque, Martín Gaite también dominaba el italiano. claro, sí, sí, Martín Gaite, yo creo que creo recordar de mi lectura de la biografía de ella, que ahí se menciona esa biografía de José Teruel, que fue premiada con el premio de Memorias del año pasado, Sí. premio comillas, creo que eran 5 idiomas en los que se desenvolvía con soltura, ¿no? Ujú. Tanta como para poder traducir de esas lenguas. Desde luego un personaje peculiar, lleno de talento, Ujú. la salmantina Carmen Martín Gaite. Mm. Y con un universo que tiene muchas concomitancias con el de Natalia Ginsburg, ¿no? Porque, bueno, por razones que ahora mismo veremos, ¿no? Lo que sí quiero señalar antes de empezar a hablar de ella es una pequeña efeméride, pero significativa, ¿no? Hoy es el programa 600 y pico, ¿no? Cerca de 620 de todos los libros, un libro, desde que empezamos en octubre de 2010, hace ya 15 años largos. Pero siendo 600, casi 620, hoy cumplimos 1000 libros presentados. Con los que traigo hoy de Natalia Gisburg, y hablo en plural porque son varios, son muchos, llegamos a los 1000 libros, a 1000 Bueno, pues títulos diferentes yo presentados. pensaba leérmelos todos en la jubilación y resulta que no me va a dar tiempo, Alberto. No me da tiempo a mí Lo siquiera. iba dejando, digo, bueno, cuando la jubilación, y no me va a dar tiempo porque son muchos. Son muchos, son muchos. Son muchos los que yo tengo en mi casa sin leer todavía. He hablado varias veces de esto en otros Mm, programas. Son sí. varios cientos, ¿no? Y todos paso donde los tengo apilados y los veo y digo, uff, qué ganas. En el blog del programa hay un lema de entrada que es de Elias Canetti,
que es vivo entre muchos libros y gran parte de la frase, el lema, gran parte de mis ganas de vivir reside en ese hecho, en que todavía aún leeré muchos de ellos, ¿no? Pero a la vez en este momento ya se confunde con otra sensación de decir, también va a haber muchos que no me va a dar tiempo a leer, muy probablemente, a pesar de que casi todos, bueno, por supuesto los compré en momentos, en un arrebato, decir, este me va a gustar, este me va a gustar, me va a interesar, etcétera, pero aún ahora sigo pasando por delante de algunos de ellos y digo, "Uy, este me sigue interesando, seguro que me va a interesar cuando lo lea". En fin, nada, la ansiedad típica, una especie de bulimia lectora de alguien que se ha movido toda su vida en ese entorno. Bueno, vamos con Natalia Ginsburg. Voy a traer varias novelas, principalmente las dos que tradujo Carmen Martín Gaite, Querido Miguel y Todos nuestros ayeres. Todos nuestros ayeres, que por cierto ha tenido, como todas las obras de Ginsburg, muchas reediciones, pero en el caso concreto subrayo lo de Todos nuestros ayeres porque el título originario es Tutti i nostri ieri, de tal manera que traducirlo como Todos nuestros ayeres es correcto. Sin embargo, la primera versión que yo tengo de ese libro es Nuestros ayeres en el título. Se eliminó el todos, ¿no? Esas dos son las dos novelas principales de las que hablaré con un poco más de detenimiento, no siendo las que más me gustan, pero como es la excusa, la de Carmen Martín Gaite, pues los privilegio, ¿no? Y luego algunos otros más. Pero antes, incluso de hablar de los libros de Natalia Ginsburg, vamos a hablar de su vida, que está muy interrelacionada con sus libros. Esta es una biografía muy interesante de una autora, una escritora, traductora, la traductora de Natalia Ginsburg al alemán, Maya Pflug, no sé exactamente cómo es la pronunciación, y se llama Audazmente tímida, un título muy interesante que conecta con una frase de la propia escritora italiana y con un subtítulo pues, inequívoco, ¿no? La vida de Natalia Ginsburg. Es un libro estupendo, que ya tiene muchos años, digamos, originariamente. Se publicó en su idioma natal, en el idioma natal, en alemán, en su momento, en el año 95. Luego se reeditó en Alemania en 2011 y la primera versión en español es por esta editorial, Siglo XXI. Es una editorial que tiene, digamos, sucursales en México, en Argentina. Esto es una traducción en ese año, en 2020, a cargo de la filial argentina del sello, con traducción muy argentina también, luego hablaremos, de Gabriela Adamo. Eh, Bueno, es- por lo menos es argentino escrito, quiero decir, porque sí, si sí, fuera sí. hablado, Pero bueno, que se nota claramente el uso de ciertos términos, como ahora comentaremos, ¿no? Luego, en España, la versión, digamos, española de España, no de Argentina, es un poco posterior. Hay una edición de 2024, ¿no? ujú, Esta segunda edición, esta segunda versión, yo he podido cotejar las dos, ¿no? Entonces, la española y la austral, llamémosla, ¿no? ujú. Han modificado algunos de estos términos para quizá pues, hacerlos algunos y no todos, por tanto, por sentir muy bien con esa política, Alberto, ¿no? ahora que has hablado de Austral, había una colección Sí, Austral, sí. era también porque venía de No, Argentina. no, no, la colección austral era, Es que era- la recuerdo, sí, bueno, como es un si los clásico de estuviera la viendo edición española. todavía. En mi infancia vi muchos libros de esos. Claro, es que en la infancia mía, en la infancia, en la adolescencia, era la fuente fundamental. Sigue haciendo ediciones estupendas de clásicos, pero sí, sí, recuerdo el Quijote leído en Mm, Austral, pero mm. infinidad de libros más, ¿no? No, bueno, esta es Austral, hablaba Austral en el sentido del país Austral, ¿no? Sí, sí, sí. Se traducen, se cambian términos. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo de cómo han decidido modificar las versiones de algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo, en la versión originaria en argentino, vamos a llamarlo así, Natalia cumplió 11 años y entró al secundario. En Ujú, cambio, ahora en esta reciente traducción dice, y entró al instituto. Tomaste algo calentito, se dice en un momento en la edición originaria. Has tomado algo calentito, se traduce ahora. Se traduce, no se traduce. Bueno, se ujú. traduce, sí, porque en Sí. realidad el original es alemán, ¿no? Ujú. Sin embargo, por ejemplo, se mantienen otros términos que, hombre, se deducen, evidentemente, y a poco que uno haya leído y haya escuchado a Cortázar, a Borges, etcétera, estas palabras sale, ¿no? Pero, por ejemplo, un giro que no es nada español de castellano, ¿no? Por dentro iba enumerando las falencias de su casa
que aunque imperceptibles a primera vista, le pesaban. Esas falencias es claramente argentino, son las carencias, son los fallos, las deficiencias, ¿no? Ujú. Sorprende que se hayan querido, digamos, actualizar a nuestro idioma, a nuestro modo de hablar el español, ciertos términos y otros no. Bueno, en cualquier caso, un libro espléndido, muy, muy interesante, con muchísima base documental. Hay una sección final de fuentes con decenas de referencias bibliográficas. Hay un índice muy, muy copioso de personas mencionadas y que se desenvuelve en varios ejes esenciales. Quiero comentar algo de la vida de Natalia Ginzburg a partir de esta biografía, porque es muy relevante a la hora de luego interpretar sus novelas. En realidad, Natalia Ginzburg podríamos decir que escribe siempre la misma novela, y esa novela, con muchas variantes, con una serie de temas recurrentes que ahora comentaré, está muy conectada con su propia peripecia personal, hasta el punto de que personajes, situaciones, acontecimientos de su biografía, aparecen una y otra vez en muchas de sus novelas, ¿no? Entonces, los ejes en los que se desenvuelve esta biografía es, digamos, pinceladas, más que pinceladas, mucho detalle de la vida personal y familiar de la escritora, sus amores, sus matrimonios, sus hijos, los fallecimientos, los trabajos, las rutinas de la cotidianidad. Otro eje, los principales hitos de su trayectoria literaria como escritora, con publicaciones, con notas incluidas sobre sus libros, sobre la recepción crítica y de público de sus obras, sobre los premios literarios, sobre ¿Era el detalle. contemporánea de Carmen Martín Gaite o anterior? Bueno, es sí, prácticamente contemporáneo. Nació en el 16, y, o sea que sí, Karen Martín Gaite es del 25. Mm, Entonces, un poco mayor. prácticamente contemporáneo. Sí, el mundo que reflejan es muy, muy parecido, con la salvedad de que uno es Italia y otro España, pero hay muchas concomitancias, evidentemente, ¿no? Ujú. Incluso las concomitancias externas de la realidad externa, el franquismo en el caso de Martín Gaite y el fascismo de Fascismo. Mussolini en el caso de Italia, que tiene una presencia mucho más destacada que la que lo tiene el mundo de Franco en la realidad de las novelas de los libros de Martín Gaite, que lo tiene, esa presencia la Ujú. tiene, ¿no? Pero aquí es más intensa, ¿no? Intensa y reiterada prácticamente en todas las Sí. novelas, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, otro eje es este, la trayectoria literaria, ¿no? Con infinidad de referencias a escritores, amigos de ella, etcétera. Luego hay también esta mención a lo externo, a los acontecimientos históricos, otro de los ejes de la biografía, los acontecimientos históricos que corren en paralelo a la propia biografía de la autora, singularmente, sobre todo, muy, muy presente, como digo, el fascismo en Italia y la reacción frente al fascismo, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra durísima, las posguerras son siempre duras, pero en el caso de Italia también, la conflictiva política italiana que llega hasta bueno, en las novelas y aquí también hasta los años 70, bueno, con la referencia, anticipo ya que Natalia Ginzburg era simpatizante del Partido Comunista y fue diputada por el PC, el Partido Comunista Italiano, en alguna, De Erlo Berlingueri, ¿no? de Berlinguer, efectivamente, en Ujú. un par de legislaturas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay referencias, pues, por ejemplo, a la presencia dominadora, imperial del ámbito de la Unión Soviética sobre los países de ese ámbito. Ese fondo histórico está muy presente. Los movimientos revolucionarios, terroristas, en el caso concreto de Italia y de tantos otros países, el nuestro entre ellos, está muy presente, ¿no? Y luego, claro, obviamente, en una biografía está también una indagación muy, muy penetrante, muy cercana, muy íntima, muy profunda en la personalidad de Natalia. Y aquí es donde me quiero detener, porque esto es lo que aflora sobre todo, aparte de estos elementos externos y las circunstancias de su biografía, es su sentir, digamos, es su alma lo que aflora en los libros, ¿no? Entonces, bueno, están los temas que marcan la vida de Natalia Ginzburg, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la soledad, el amor, la maternidad, las injusticias, el miedo, las dudas, la responsabilidad. Una mujer melancólica, comprometida también, pero retraída y a la vez valiente y con coraje, tímida, pero como digo, también atrevida en ese sentido. Fíjate que el título audazmente tímido Fíjate, viene. Alberto, que yo creo que hay un refrán y un dicho acuñado que los grandes tímidos son grandes osados. Eh,
Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Ujú. Una de las líneas del libro es que recoge, porque lo hace más interesante, es que recoge constantemente frases, citas, referencias literales de Natalia, ¿no? Y uno de ellos, una de esas citas, es esta, ¿no? Con sorpresa notamos que de adultos no perdimos nuestra antigua timidez frente al prójimo. La vida en nada nos ayudó a liberarnos de la timidez. Seguimos siendo tímidos, solo que ya no nos importa. Nos parece haber conquistado el derecho a ser tímidos. Somos tímidos sin timidez, audazmente tímidos. Y esto es la expresión de Natalia Ginzburg que da pie a la biografía, al título de la biografía, ¿no? Bueno, es esta presencia de la voz de la propia Ginsburg es muy interesante, ¿no? Porque le da más amplitud al libro, nos acerca a la biografiada y bueno, va a ser muy interesante porque hay un libro en concreto del que luego hablaré que me gusta mucho. Yo además lo voy a recomendar como, yo diría, la mejor puerta de entrada a la literatura de Natalia Ginsburg, que es Léxico Familiar, que tiene muchísimas concomitancias con este libro. Están muy conectados, ¿no? Ujú. La presencia de la biografía de la escritora, con todos esos pequeños detalles, su personalidad, etcétera, está también en ese libro, ¿no? Bueno, entonces voy a contar muy por encima algunos de los hitos de la vida de Natalia Ginzburg para que luego sea más fácil conectarlos con las novelas, ¿no? Ella nació, como digo, en el 16, el 14 de julio de 1916. El día de la toma de la Bastilla, en vía de la libertad, se cuenta, ¿no? La expresión de ella. Nací el día de la toma de la Bastilla en la calle de la Libertad, lo que parece ya ser Bueno, una premonición. y en en plena guerra, Primera Guerra Mundial, Claro, ¿no? la Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra. Entonces, bueno, de entrada conocemos ese nacimiento, quinta hija del matrimonio de Giuseppe Levi. Levi es, obviamente, un apellido judío Ujú. y esta es una condición sustancial, ¿no? En su vida y en la vida de su familia en general. Bueno, su padre era un catedrático de anatomía, su madre era una mujer, bueno, pues de una familia de abogado, el abuelo, un socialista comprometido y por tanto se nos cuenta cómo a su casa pues llegaban todas las grandes figuras del Partido Socialista, de los grandes fundadores del Partido Socialista italiano. Ese era el ámbito desde el punto de vista de la rama materna de la familia. Desde el punto de vista de la rama paterna, el padre era un catedrático de anatomía que andaba de una universidad a otra. Se instalaron en... La familia de los Levi eran banqueros. Ella misma se sorprende de cómo una familia de ese estilo, que padres banqueros, un mundo burgués, pudo haber dado dos hermanas, ella y una de sus hermanas, tan absolutamente desprovistos de cualquier tipo de interés económico, de prosperar en esos ámbitos, ¿no? El dinero en realidad no les interesaba en absoluto, ¿no? Entonces, a partir de estos orígenes, los genealógicos y los de su nacimiento siciliano, nació en Sicilia, el estudio de la autora alemana nos va mostrando, pues bueno, el traslado a Turín, que es la ciudad que la describe, los 5 primeros años de vida de la niña sin ir al colegio, porque el padre no quería que se contaminara, el padre, un científico, no quería que se contaminara con virus en el colegio, entonces estudiaron en casa, los hermanos. El carácter fantasioso de la niña, ya desde pequeña tenía una imaginación desbordante y escribía, había construido un mundo no literario, no tiene sentido hablar de literario, pero bueno, sí unas historias con unos personajes a los que llamaba los nosotros. Luego el ambiente cultural muy inquieto de su familia, con la presencia bueno, de personajes de la vida cultural, y luego la omnipresencia de la política en la calle, con los camisas negras desfilando por las calles, pero también en la familia, ¿no? Entonces, en consecuencia, una especie de impregnación desde muy pequeñita, y esto es entrañable, ¿no? Desde muy pequeñita de la niña, bueno, que recibía esos estímulos. Entonces, de pequeña, ella tenía esta idea de ser una revolucionaria, ¿no? Soñaba, y eso aflora también en uno de los personajes de una de las novelas, soñaba con hacer la revolución, ¿no? Y con revolotear por las terrazas de las casas con una bandera roja ensangrentada, haciendo la revolución, ¿no? Bueno, y luego la conciencia política, ¿no? La idea de la injusticia, de reaccionar frente a la injusticia, la autopercepción como niña rara, y de hecho lo era, ¿no?
esa vocación literaria, escribió a los 8 años una obra de teatro sobre las frases comunes de su familia, que luego daría lugar a la novela del léxico familiar, la primera narración seria. El enamoramiento y el posterior matrimonio a los 22 años con Leone Ginsburg, Natalia abandonaría su Levi paterno para Ujú, incorporar el apellido del marido. Y la figura de Leone Ginsburg es muy, muy relevante, un intelectual muy inteligente, muy brillante, un antifascista declarado, muy combativo, un hombre fuera de lo común, 7 años mayor que ella, y que, bueno, van a tener hijos, van a tener 2 hijos, Carlo y Andrea. A su marido, precisamente por su activismo, lo van a expulsar de la Universidad de Turín. Dictaba una cátedra de literatura rusa, porque ellos son los Ginsburg, eran originarios de Odessa, la Odessa hoy ya no ucraniana, pero toda la vida ucraniana, hoy ujú, ya eh, usurpada por Putin. Eh, lo echaron de la universidad al marido por negarse a prestar el juramento oficial de fidelidad fascista. Lo condenaron a un destierro, que también va a tener repercusión en las novelas, a un destierro en un pueblo perdido, en Pizzoli, un pueblo de montaña, en los Abruzos, donde iría su mujer y sus 2 hijos. Nace su tercera hija, Alessandra. Publica su primera novela, El camino que va a la ciudad, bajo seudónimo, porque los dos apellidos, Levi y Ginsburg, judíos, eran muy sospechosos en aquella época. Um, el encarcelamiento por la resistencia al fascismo de su marido, el encarcelamiento y la tortura y el asesinato de Leone Ginsburg en prisión en el año 44, una nueva etapa que se nos cuenta. Insisto, lo cuento no tanto porque quiera detallar la biografía, que quizá también, sino mm, porque todo esto, episodios, circunstancias, van a tener reflejo en muchas de las novelas, algunos de ellos, algunos de estos episodios reiterados, ¿no? ujú, Bueno, el dolor por la pérdida, que contrasta con la alegría del final de la guerra, la alegría colectiva y su dolor íntimo. Empieza a trabajar como editora en la editorial Einaudi, ahí conoce, bueno, y el libro se puebla de nombres, Italo Calvino, Cesare Pavese, ujú, Elsa Morante, todos muy amigos. Empieza la conexión con el Partido Comunista, nunca quiere, participa en actos electorales, pero no quiere tener una presencia destacada. Dice que en las reuniones le parecían aburridas y tristes, ¿no? Lo hará esa participación en la etapa de Berlinguer, ¿no? Fue diputado desde el 83 al 87 y del 87 al 91, ¿no? Conoce a Gabriele Baldini, que es un profesor de literatura inglesa en la Universidad de Trieste, se acaban casando, tienen 2 hijos, pero bueno, una de ellas afectada de hidrocefalia, que la obliga a la madre a una dependencia exagerada. Y luego nace otro niño, Antonio, también con graves problemas de salud, que muere muy, muy pronto. Muere también su marido por segunda vez. Su vida es una sucesión de tragedias. Y ya se multiplican, su carrera literaria es bollante, se multiplican publicaciones, poemas, cuentos, traducciones. Llega a tener un papel en una película, un papel menor, una película conocida de Pasolini, El Evangelio según Mateo. Ella ujú. hace de María Magdalena. El libro tiene alguna foto, incorpora fotos, Sí, y hay alguna foto del rodaje. Aquí la vemos con alguno de sus sí, niños. sí, sí. Eh, Viuda de nuevo, como digo, y sola, y a pesar de tener apoyo de amigos y de los hijos, se siente muy sola, escribe. Hay la noción de la soledad está muy presente, ¿no? En todas las novelas, ¿no? Muy presente. La noción de las lágrimas, la noción no. Las lágrimas. Se llora muchísimo en las novelas luego contaré un detalle porque en una concreta, en Querido Miguel, me he tomado la molestia, porque era tan reiterado, de contar las veces que aparecen las palabras lágrima, lloro, llanto, etcétera. Y es sorprendente, ¿no? Una novela muy, muy, muy corta, ¿no? Viaja a Rusia, participa en la política activa, pero una política viva, no la política institucional, más allá del tiempo que estuviera de diputado. Hay una serie de pinceladas también acerca de su papel como diputada, sus discursos austeros, pero muy, muy, muy poderosos, ¿no? Con muy, muy densos, la antítesis de la palabrería banal que encontramos normalmente en los parlamentos, en particular en el nuestro últimamente, ¿no? Su implicación política desde el punto de vista digamos, del ciudadano de a pie,
Chile, ¿no? Contra la violencia terrorista, a favor de las causas democráticas. Muy interesante también, muy curioso, no puedo desarrollarlo, siendo feminista, claramente, yo calificaría sus novelas de feministas, su visión muy crítica acerca del feminismo, diríamos, convencional o del feminismo oficial, ¿no? Recoge la biógrafa, recoge varios párrafos, varias afirmaciones suyas muy significativas en ese sentido, que voy a dejar en el blog, ¿no? Y Ujú. luego ya se adentra en la vejez, el recuerdo desesperanzado del amor, y por fin, bueno, la enfermedad, un cáncer muy, muy devastador, y la muerte en Roma el 8 de octubre del 91, lo que quiere decir que ahora, en este 2026, se cumplirán 35 años de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos externos e internos que son muy relevantes y en los que me quiero detener, aún a costa de que me queden solamente unos cuantos minutos para decir tres cositas de cada uno de los libros, ¿no? Muy bien. En las novelas está, porque está en su vida, la disección de la vida familiar, la fotografía detallada de la burguesía, de ese entorno opresivo que representó el fascismo, la grisura de la posguerra, un elemento común a casi todas las novelas. Hay alguna ambientada un poco más allá. Querido Miguel es de los años 70, el marco social es otro, pero en general estamos moviéndonos entre los años 40, Sí. antes incluso 30, 40, 50, ¿no? La condición de la mujer, fundamental en todas las novelas, la importancia primordial de la escritura como salvación, en realidad, y luego la idea de la introspección, un adentrarse, y en este sentido es genial realmente, ¿no? Porque es un adentrarse en el interior de los personajes, capaz de ahondar con tramas que son muy normalitas, cotidianidad, elementos casi triviales del día a día, pero capaz de ahondar con muchísima profundidad en los recodos más oscuros, más complejos, más confusos de la personalidad humana y en particular, y muy significativamente, la de las mujeres, ¿no? Entonces, en las novelas, en su vida, porque es evidente que está la memoria, las emociones, la incomunicación, los secretos, el desarraigo, la pérdida, los afectos, los deseos irrealizados, el fracaso, las frustraciones, los sueños postergados, las expectativas malogradas, la infelicidad persistente. Leyéndola, el tono es melancólico siempre, a la vez es alborozado, porque es tan bello, lo cuenta tan bien, penetra tan a fondo en algo que es tan íntimo, que en donde todos nos reconocemos, que hay un gozo lector, que es lo que te hace, a mí por lo menos, ¿no? Seguir leyendo sus libros una y otra vez, ¿no? Pero a la vez el tono es muy triste, es muy melancólico, no es depresivo, la depresión es otra cosa desde mi punto de vista. Hay Ujú. una belleza en la melancolía. Es más, yo casi diría que la melancolía es bella por sí misma, no es que es una circunstancia adicional, ¿no? Entonces, bueno, hay bueno, un análisis, no llamaría análisis, pero un mostrar, una descripción de la complejidad de los sentimientos, la dificultad de amar, de convivir, son familias, la presencia de la familia es muy importante, el paso del tiempo, un punto de angustia existencial, de resignación y de conformismo incluso en algunos casos. Está la vejez, está la muerte, están las mentiras, están los engaños. Está sobre todo, como digo, la familia, el matrimonio, el adulterio, la infidelidad, la maternidad, mucho peso de la maternidad, lo pequeño, lo cotidiano, lo trivial, por eso nos reconocemos en ello, ¿no? Son vidas, y ahí hay un punto de común con Martín Gaite, ¿no? Es decir, lo que ocurre del lado de acá de los visillos, digamos, ¿no? Ujú. Ahí hay la coincidencia muy clara y no sorprende que Martín Gaite haya querido traducir en tanto que haya podido encontrar un universo muy parecido, ¿no? Y todo esto además desde el punto de vista estilístico, contado con una prosa sobria, muy despojada, muy sencilla, muy concisa, un estilo inconfundible. Uno abre un libro de Natalia Ginsburg y sabe que está dentro de esos libros, ¿no? Bueno, un lenguaje, una economía del lenguaje, mucha simplicidad, transparencia, no hay adornos, una precisión léxica, continencia expresiva, no hay énfasis, no hay subrayados, no hay retórica, no hay grandilocuencia para contar todos estos temas que Bueno, podrían parecernos. también la impresión que produce su imagen, ¿no? De mujer austera. Sí, 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 sí. La imagen que has mostrado casi también Sí, sí, una mujer sería muy eso, una mujer curtida. austera, pelo corto, sin arreglar Sí, sí, demasiado. muy curtida por el sufrimiento, muy curtida Ujú. por el dolor,
una mujer muy fuerte, una mujer muy acostumbrada a salir adelante en la vida, muy solitaria también, con ese punto de tristeza, se ve muy claramente, ¿no? Aunque hay mucho humor, ¿eh? En los libros también, ¿no? Entonces, bueno, un estilo que refleja la normalidad, digamos, ¿no? Conversaciones familiares, las muletillas del trato cotidiano, las repeticiones, las frases coloquiales, los pensamientos recurrentes, esas emociones soterradas por debajo de pequeñas trivialidades, ¿no? Escenas domésticas, pero que tienen mucho fondo, ¿no? Porque de una madre que cose, una charla trivial, un hijo que se aleja, una carta que no llega, unas fotos contempladas en una sala, unas prendas de ropa abandonadas en un mueble, ¿no? Bueno, esto es contado de tal manera que detrás de esa banalidad aparente está toda la vida, ¿no? Están todos los sentimientos, están todas las emociones. Incluso no solamente estos ejemplos que he puesto de cotidianidad interna, también la externa. Hay un paisaje urbano, exterior, un poco desolado, que lo asocias a esos años 40, 50 en Italia, a las películas de Eso te iba a Antonioni, decir, que ¿no? las películas italianas también nos remiten, ¿no? A esa manera de Claro. contar, a esa manera de contar las cosas. Claro, esa idea, sobre todo Antonioni, esta cosa existencialista, de una tristeza, aquel blanco y negro, de aquellos exteriores de las ciudades, aquellos barrios casi en las afueras, ¿no? Con una sensación de desolación, de tristeza, ¿no? Pero no hay, como digo, ni subrayados ni énfasis, no se juzga a los personajes, no están contados desde una perspectiva de superioridad moral, ¿no? Estamos cerca de sus miedos, de sus mezquindades, de sus dudas, de sus torpezas, de una mirada compasiva, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante desde todos estos puntos de vista, sobre todo las mujeres, el retrato de las mujeres es formidable, ¿no? Mujeres uh, confinadas a papeles domésticos, hijas que heredan los silencios maternos, madres que soportan la ausencia de los hombres, mujeres que sobrellevan lo asfixiante de los vínculos familiares, ese desgaste emocional del matrimonio, que no sale en general nada bien parado. La maternidad como una experiencia ambigua, que se escapa un poco de esa visión un tanto romántica, idílica, de quien da vida, que evidentemente está, pero también está la culpa, está el cansancio, está la frustración, mujeres que resisten todo ello en silencio, sin dramatismo, con una lucidez amarga, ¿no? Mujeres que sufren, también mujeres dependientes, sumisas a veces, recluidas en esa cárcel, ¿no? Del cuidado, de la maternidad, definidas en función del hombre muchas veces, en tanto madres, en tanto amantes, en tanto amigas, ¿no? Y a la vez la desmitificación del hombre, ¿no? Los personajes en general de los hombres son indecisos, son irresponsables, son frágiles, son atolondrados, ¿no? Son inmaduros en general, ¿no? Entonces, bueno, hay un tono, como digo, precisamente por esto que acabo de enumerar, un tono de tristeza, de melancolía, ¿no? Pero, como digo, a pesar de esa tristeza, no espero no ahuyentar a nadie, al contrario, ¿no? Es belleza lo que uno encuentra en estos libros, aparte de que lucidez acerca de la descripción de la vida de la gente, de nuestras, digamos, pulsiones, emociones, sentimientos más íntimos, ¿no? Ujú. Una novelista a leer, para quien no la conozca. Hay infinidad de obras publicadas en España, en muchísimas editoriales, está en Trieste, está en Pretextos, está en Acantilado. Recientemente, Acantilado y Lumen están volviendo bueno, mantener a veces las traducciones, otras veces hay traducciones nuevas, pero en cualquier caso ediciones más actualizadas, con portadas más modernas, con prólogos ilustrativos de, por ejemplo, escritoras como Sally Rooney, como el irlandés Colm Toibin, como la española Elena Medel. Hay ediciones en infinidad de editoriales y por lo tanto cualquiera que pueda estar interesado en adentrarse en este universo Ginsburg va a encontrar muchísimas posibilidades en las librerías, ¿no? Porque se están actualizando constantemente. Bueno, Alberto, pues hecha esa presentación, digamos, a grandes rasgos y también pues esas posibilidades, ¿no? De que tenemos de conocer bien la literatura de Natalia Ginzburg. ¿Qué te parece si seguimos ya con obras concretas que tú apuntabas que querías empezar con, no eran las que más te gustaba, también decías, las que tradujo Carmen Martín Gaite, Nuestros ayeres y Querido Miguel?
Sí, sí, así es, ¿no? No son las que más me gustan porque hay unas que me deslumbran y estas dentro de un nivel altísimo en todas. Ujú, Son novelas que te tocan, conmovedoras, como comentaba hace un momentito, ¿no? Nuestros ayeres, como ves, a los que nos sigan por YouTube, están viendo en la pantalla Nuestros ayeres, cuando el título ujú, original, como decía hace un rato, era Tutti i nostri ieri, y las ediciones posteriores del libro en España ya incluyen el Todos nuestros ayeres, ¿no? Se publicó originariamente en el año 52, recibido, fíjate, en Italia como la aportación de Ginsburg a la literatura de la resistencia. Ganó un premio prestigioso en Italia en su momento. Esta edición, que es de Editorial Debate, es del año 96, es la que yo leí en su momento, ujú, ¿no? ujú. Con la traducción de Carmen Martín Gaite. Hay una posterior, como mínimo hay una posterior en Lumen del año 2023. A partir de 2016, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Natalia Ginsburg, se empezaron a reeditar sus libros, ¿no? Entonces Lumen ha sacado desde entonces muchísimas obras de ella reeditadas, ¿no? Entonces, bueno, hay una de 2023, de Nuestros ayeres, ahora titulada ya así, Todos nuestros ayeres, con un prólogo entusiasta de la británica Sally Rooney, tan entusiasta que dice, esta es una novela perfecta, refiriéndose a ella. Hay una edición que corrige con respecto a esta. Yo también he tenido ocasión de consultar la nueva. Corrige fallos clamorosos de esta del 96, ¿no? Mm. Obviamente no achacables a Martín Gaite, yo creo que claramente a la editorial, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado se lee en esta edición: Conchetina seguía zurciendo las medias, y ese zurciendo aparece con dos zetas. En la edición de Lumen, obviamente, ya zurce con solo una Z. Pero luego, por ejemplo, claro, es curioso, ¿no? Es muy interesante. Ya sabes que a mí las curiosidades de la traducción me llaman la atención. Claro, una edición del 96 frente a una de 30 años después. Fíjate, pequeños cambios, ¿no? Pequeños pero relevantes, ¿no? Decía en la edición inicial, en la del 96, Justino, vete a comprarme el periódico. Haz algo útil ya que no eres deleitoso. Bueno, eso decía Carmen Martín Gaite en el 96. En 2003 dice, ya que ahora han optado por divertido, ya que no eres divertido. Bueno, deleitoso encajaba quizá más en el léxico de Carmen Martín Gaite y podría no desentonar o no llamar demasiado la atención en el 96. Ahora, obviamente, chirría, ¿no? Fíjate otra frase, ¿no? Volvería a jugar en la calle con sus amigas. Amigos también tenía y alguna vez la pegaban. Eso es Martín Gaite 100%, es el laísmo. Ahora ya dice le pegaban, ¿no? Otra, llevaba el pelo corto y como a tijeretazos. Un corte que estaba de moda aquel año y que se llamaba a la fiebre tifoide, A la que fiebre es la fiebre tifoidea. tifoidea. Y ahora lo traducen como estilo tifus. Bueno, hay pequeños matices Sí, pero que son sigue apareciendo en curiosas. la edición nueva con la rúbrica traducido por Carmen Martín Gaite, solo que obviamente ahí ha metido mano Adaptado, el adaptado, editor, ¿no? adaptado, adaptado un poco a la época. Claro, no, fíjate otra. Como ella decía, es un dolor una casa a la que no vienen visitas de vez en cuando. Pues en vez de es un dolor, dice ahora, es muy triste una casa a la que no vienen visitas de vez en cuando, ¿no? Bueno, el libro refleja parte de los episodios de la vida de la propia Ginsburg, ¿no? Que he reseñado en la bibliografía. Se abre con una cita de Macbeth. Y todos nuestros ayeres iluminaron a los locos la senda de la polvorienta muerte, ¿no? El centro de la novela lo ocupa una protagonista femenina, Anna, a la que conocemos en su infancia, en la década de los años 20 del siglo pasado. No hay una datación expresa en el libro, pero hay infinidad de referencias externas: Mussolini, al frente del gobierno, la liberación, el fin de la Segunda Guerra Mundial, de manera que podemos fechar más o menos el segmento en el que se desenvuelve la novela, ¿no? Y es una crónica familiar, a pesar de que la protagonista es femenina, es una crónica familiar coral, polifónica en realidad, con infinidad de personajes, ¿no? Hay dos casas vecinas en una ciudad provinciana, en una estructura que se repite en otras novelas, una ciudad provinciana en el norte de Italia. El peso de Turín en la vida de Natalia Ginzburg, a pesar de estancias en Roma, a pesar de haber nacido en Palermo, a pesar de estancias en Londres, es muy grande, Turín, la presencia de Turín. Entonces, en el norte de Italia viven dos familias en dos casas colindantes, ¿no? Una, la de Ana, que está presidida por un viejo viudo, abiertamente antifascista.
insisto, no es que el fascismo, el entorno fascista sea simplemente un marco de referencia, un telón de fondo, tiene presencia directa, es decir, hay una mención, se describe al personaje como antifascista, se recogen circunstancias de la vida personal que tienen que ver, de los personajes, que tienen que ver con la militancia o con el activismo o con la queja como ciudadanos de la vida en que están viviendo, ¿no? Bueno, entonces es un viejo viudo con los cuatro hijos, de los cuales la pequeña es Ana, y la señora María, que era una antigua acompañante de la abuela y que cuando fallecen pues se queda a cargo de los niños, ¿no? Y en el otro lado, en la otra casa, está la vivienda del señor mayor, que vive con su mujer, la joven señora del flequillo, y con unos hijos también, ¿no? Bueno, entonces los dos hogares, se nos cuenta la cotidianidad de los dos hogares, hay una playa de personajes secundarios que van y vienen, los novios de una de las hermanas, diferentes personajes, y nacen unas relaciones a través de un chico de una de las casas y la propia Ana, que es una niña pequeña, que lo va contando todo, va siendo una niña pequeña, luego adolescente, va contando todo, ¿no? Va contando los juegos infantiles, las cenas familiares, nada, lo trivial, la vida de todos los días, pero por debajo hay muchas cosas, ¿no? En lo externo, el reflejo de la sociedad, y en lo íntimo, todos estos elementos que he hablado de melancolía, de dolor, de maternidad, de nacimiento, de amores, entonces, bueno, las cenas familiares, los estudios, los problemas de dinero del viudo, la mayor holgura económica de la casa de los vecinos, porque el padre es dueño de una fábrica de jabón, las singularidades de los personajes, las tensiones, las relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, el activismo político, como digo, tímido de los chicos, enamoramientos, hay embarazos, hay muertes, hay suicidios. Los hay también en la familia de Natalia Ginsburg. Y bueno, a partir de este retrato de la vida cotidiana de estas dos familias, va la autora esbozando el telón histórico de la Italia de Mussolini, con la resistencia también antifascista. En un momento determinado, el foco se desplaza hacia el sur de Italia, a un pueblo, Borgo San Costanzo, que es un pueblo también perdido entre colinas, que es evidentemente trasunto del sitio en donde desterraron a Leone Ginsburg y a donde se fue Natalia. Y allí se va la protagonista, Ana, que bueno, que se ha casado, y ahí se nos cuenta, en una segunda parte del libro, se nos cuenta cómo es ese destierro, que también lo hemos visto en el cine. No sé si tú recuerdas una película, Cristo se ha fermato a Éboli, Cristo se ha parado en Éboli, No, no la he visto, no que la he es visto. bueno, una película también que habla esta época, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ya una presencia un poco mayor de la guerra, porque hay refugiados, los alemanes empiezan a retirarse cuando empiezan a perder la guerra, y el paso por el pueblo también es devastador. Hay ya más alusiones a la persecución de los judíos, alusiones a los trenes de la muerte, al holocausto. Y bueno, sobre todo lo que está es, que es lo que interesa más allá de la anécdota argumental, ¿no? Es la voz literaria de Natalia Ginsburg, un punto de desilusión, de tristeza, pero a la vez una mirada muy, en el fondo, esperanzada. Ujú. Escéptica pero esperanzada, sobre la vida. Fíjate cómo termina. Se sentían felices de estar juntos, acordándose de sus difuntos y de la guerra interminable, y del dolor y el clamor, y pensando la difícil y larga vida que les quedaba por recorrer, llena de cosas que aún no habían aprendido. El tono es melancólico, pero hay un punto de esperanza, ¿no? Querido Miguel, participa de todos los elementos relevantes de la ficción de Natalia Ginsburg. Yo lo tengo en esta edición de Lumen, de hace, pues sí, muchísimos años. Hay una edición reciente, es del año 89, hay la primera edición. Hay una versión en acantilado. Lumen y acantilado son los que están trayendo, actualizando la presencia de Ginsburg en España, ¿no? Ujú. Y aquí está todo, ¿no? De nuevo, ¿no? La vida cotidiana, irrelevante y anodina, la interioridad de las familias burguesas, la clase media desubicada, sin aspiraciones, el fascismo que lo impregna todo, la imbricación entre la memoria histórica y la memoria personal y familiar, la presencia discreta, pero muy poderosa, ostensible, de las mujeres, con la soledad, con la insatisfacción, con las lágrimas. En Querido Miguel, dice Natalia Ginsburg, las mujeres están muy solas. Y eso no quiere decir que en otra época las mujeres estaban menos solas, pero era distinto. Tenían hombres fuertes a su lado y eran más bien víctimas de los hombres. En nuestra época, con justicia, las mujeres dieron un gran paso adelante
Y frente a este desarrollo, los hombres se sienten débiles. Aquí hay una línea, una pauta, claramente, en el pensamiento de Natalia Ginzburg que aflora. Entonces ujú, tenemos, como siempre, lo cotidiano reflejado sin alaracas, la mediocridad banal del día a día, las pequeñas tragedias, los anhelos, los conflictos, las esperanzas poco consistentes, ¿no? Querido Miguel es del año 73 y publicado después de 10 años de silencio novelesco, sí que hubo algún ensayo por medio y tal, pero lo que interesa es varias cosas, ¿no? Más allá de que repite las pautas, son dos cuestiones o sea, interesantes, ¿no? Lo primero es fundamentalmente que se trata de una novela epistolar. Entonces, este Miguel al Son que hace, cartas, cartas escribe a son Miguel, ¿no? cartas. Sí, sí. De ahí eso, querido Miguel, como si El fuera querido Miguel, el principio de efectivamente, la esa es la carta, idea, ¿no? ¿no? Querido Entonces son Miguel. cartas de diferente longitud, de diferente extensión. Es un Ujú, libro breve. En general son libros breves los de Natalia Ginzburg, ¿no? ujú, Entonces se reconstruye de manera fragmentaria y coral a partir de las voces de los diferentes. Son cartas que se envían a Miguel y menos, algunas, menos, muchas menos, que envía Miguel. Se reconstruye de una manera fragmentaria esta vida de Miguel. Es un joven italiano que ha abandonado Roma y se ha instalado primero en Londres y luego en otros lugares de Europa. Entonces, lo epistolar es la primera singularidad. La segunda es que no está ambientada en esos años 20, 30, 40, sino que estamos en los años 70 realmente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de cartas, de notas, de recuerdos, de testimonios de quienes lo rodean, su madre, una hermana, antiguos amigos, amantes ocasionales, conocidos, y el propio Miguel, que como digo, contesta algunas de ellas, vamos confeccionando son como teselas que confeccionan el mosaico final que nos permite una visión aproximada del personaje. Al multiplicar las voces, muchas veces además contradictorias entre sí, lo que se cuenta en las cartas no encaja, son visiones diferentes de hechos idénticos, ¿no? Como también reflejan no solamente lo que se dice, sino lo que se deja de decir, los silencios, las omisiones, pues bueno, obliga también al lector a participar más, a construir, a participar en esa construcción, ¿no? Entonces, como siempre, contexto histórico, no el habitual, pero el contexto histórico de los 70 muy marcado por la radicalización política. Miguel es un hombre de izquierdas. Hay dudas acerca de si forma parte y si ha tenido que marchar de Italia a Londres por formar parte de algún tipo de grupo terrorista. Era la época de las Brigadas Rojas, como ujú, recuerdas, en Italia. En cualquier caso, militancia de izquierdas, un punto de desencanto, la idea de la violencia. Y bueno, y por el medio todo lo demás. Una obra muy melancólica, todo lo demás común en Ginsburg, ¿no? Llena de soledad. Aquí es donde yo conté, que tomé la molestia de contar, sale 49 veces la palabra sola, 4 más soledad, 29 pena, 25 llorar, 7 llorando, y me tomé la molestia porque la sensación es esta, ¿no? Bueno, yo he vuelto a releer todos ahora, en estos últimos meses, precisamente pensando en esta reseña. Evidentemente no recordaba nada con tanto detalle como lo hago ahora, ¿no? Y de nuevo, insisto, uno ve las pautas, ve que está leyendo el mismo libro una y otra vez, el paso del tiempo, el dolor, las pérdidas, la familia por encima de todo, la cotidianidad, los gestos mínimos, las palabras dichas y las que no se dicen, la frontera entre lo íntimo y lo social, la memoria, los grandes sentimientos, el dolor, la culpa, la negligencia sentimental, la desintegración de los vínculos afectivos y familiares, el distanciamiento entre generaciones, la soledad permanente. Bueno, un libro espléndido. ujú, Genial, este es de los que más me gustan, Las palabras de la noche. Y espléndida la edición, es una edición de pretextos, un librito muy fino también, edición del año 94, inencontrable hoy, el libro sí, el título sí, pero la edición preciosa de pretextos. Esta en concreto, hay otra posterior de pretextos, una reedición con otra portada y otro formato, pero esta yo creo que ya es inencontrable. A mí estos libros de pretextos iniciales me gustaban muchísimo. Traducción y una brevísima introducción de Andrés Trapiello, que se mantiene en las reediciones actuales, en donde, como elemento significativo, hay una nota inicial también de la propia Ginsburg que dice, en este relato los lugares y las personas, los personajes, son imaginarios. Los unos no se encuentran en los mapas y los otros no viven ni han vivido nunca en parte ninguna del mundo. Pese a esa aclaración, sí que parece muy claro que, conociendo la biografía de la autora, que está muy presente. Y en cualquier caso, aunque no hubiera un correlato con la biografía, hay un correlato con la línea, con la pauta, con la línea
demás libros, de manera que uno sabe que está leyendo un libro de Natalia Ginzburg, ¿no? Aquí en este caso hay una voz narradora de otra mujer, Elsa, una joven algo triste, tiene 27 años, está soltera y esa condición es relevante, la de soltería, en la época, porque lo que quiere es casarse, ¿no? El padre es contable de una fábrica de tejidos del pueblo, que aparece cerca de Turín, aparece de manera intermitente, y como siempre hay otra familia cercana, los de Francisci, la familia del viejo Balotta, que es el propietario de la fábrica, con 5 hijos, hay algún tipo de relación sentimental, se mezclan las dos familias, hay un entorno local muy asfixiante, vemos 2 generaciones de vecinos, de parientes, con sus chismes, sus sueños rotos, sus desamores, ¿no? Y luego, en la tercera parte de la novela, digamos, porque no hay una división clara en partes, ¿no? Diríamos son los ejes que uno como lector descubre, ¿no? Vemos a esta mujer, a esta chica, Elsa, envuelta en una relación clandestina, desapasionada, algo gélida, muy triste, muy infeliz, con un joven. Todo ello de nuevo presentado con una prosa directa, transparente, una narración introspectiva, hecha de silencios, con atención a los detalles, abundancia de diálogos, registros lingüísticos casi conversacionales, muy típicos en la obra de Ginsburg, ¿no? Es una novela magnífica que yo recomiendo vivamente, ¿no? Ahora, si me pidieran, dime un libro para entrar de una manera apacible en el universo de Natalia Ginsburg, yo diría Léxico familiar. El léxico familiar, que se lee con una sonrisa en los labios, también tristeza, eh, yo lo leí también en una edición que yo creo que totalmente, hoy sí que es totalmente inencontrable, ¿no? Qué De bonita. Ediciones del Bronce, del año 98, con una traducción que es diríamos, la traductora canónica de Natalia Ginzburg, que es Mercedes Corral. Ujú. Luego ha aparecido también en Lumen, yo lo volví a comprar porque me gusta mucho la portada, con ya la traducción de Mercedes Corral de nuevo, pero con un prólogo de Flavia Compani muy interesante también, ¿no? Y bueno, a diferencia de lo que he contado de las palabras de la noche, aquí hay una nota preliminar del libro en donde dice todos los lugares, hechos y personas que aparecen en este libro son reales, nada es ficticio. Y evidentemente, aquí ya, habiendo leído la biografía, Audazmente tímida, uno se da cuenta de que gran parte de las cosas que ahora releyendo yo el libro, caigo en ellas, me digo, caigo en ellas porque efectivamente ya las conocía de la biografía. Aquí es literal, la transcripción literal de infinidad de circunstancias, de hechos, de sucesos, etcétera. Lo más interesante, no puedo entrar con más detalle, es la noción de léxico familiar. Lo bonito de este libro y en lo que puede encontrar identificación cualquier lector es esta idea de que las familias, yo voy más allá, las parejas construyen un léxico, construyen un vocabulario que tiene sentido solo para ellos. Y entonces, este sentido no solamente lo dice en un momento del libro, que ahora no tengo la cita aquí, pero tengo que localizarlo. Sí, dice, tan dispares como eran las vidas de cada uno para entonces, son hermanos, tan dispares como eran las vidas de cada uno para entonces, alcanzaban unas pocas palabras para que la infancia en común, el padre y la madre, volvieran a la vida. Todas las familias, todas las parejas, creo yo, tienen una serie de claves, de juegos, de palabras, de guiños léxicos que aluden a unas experiencias compartidas y que, en el caso de la familia, conforman, digamos, la sensación de hogar. De tal Mm. manera que te encuentres donde te encuentres, sabes que aquella palabra, aquel dicho del padre, aquel ritornello permanente de la madre, aquella frase, aquel refrán, te recuerdan a tu familia, ¿no? Entonces, léxico familiar es contar la historia de la familia, obviamente las concomitancias con léxico, con audazmente tímida, con la biografía, se paran en el año 63, porque el año 63 es la publicación del léxico familiar. Entonces, un recorrido por la vida de la familia a partir, y ahí es donde la sonrisa te asalta una y otra vez cuando lees, a partir de este tipo de frases, de sonsonetes, de repeticiones, de que se ríen los hijos de lo que dice el padre, el padre no es consciente, cuando el padre se cuenta en un momento, ya no me acuerdo si en la biografía o en el propio libro, cuando el padre lee el libro de su hija, dice, pero bueno, de verdad yo decía esto, era tan insistente y tan machacón al decir ese tipo de cosas. Bueno, un libro encantador, entrañable, muy bonito, y que yo creo que precisamente porque no tiene esta dimensión no tan oscura, es melancólico, evidentemente, porque el recuerdo de la infancia siempre lo es, ¿no? Aunque la infancia haya sido feliz, ¿no? Pero está más contrapesado
con esta dimensión más humorística, más cercana, más amable, digamos, ¿no? Y como estamos probablemente muy fuera de tiempo, me voy Sí. a limitar a mostrar algunos otros libros, no simplemente mostrarlos, ¿no? Ujú. El camino que va a la ciudad fue la primera novela publicada por Natalia Ginzburg, ¿no? La publicó en el año 42 con un seudónimo, como dije en su momento, Alexandra Tornimparte, porque no podía publicarlo con Levi y Ginsburg, eran demasiado notorios. Y aquí de nuevo tenemos una narradora mujer, adolescente, Delia, tiene 16 años, vive en un pueblo con sus padres, el entorno familiar, una vez más, la hermana, Azalea, se ha ido a la ciudad, ha salido de la pobreza rural, se ha ido hacia una vida mejor, hacia una engañosa pequeña burguesía, casándose con alguien de la ciudad, y Delia, en su pueblo, sueña, el camino que va a la ciudad, sueña con una huida semejante que le permita dejar atrás esas limitaciones de su casa, de su pueblo, un padre autoritario, una madre que vive en la queja permanente, y bueno, entonces empieza una historia sentimental con Giulio, hay un embarazo, hay un matrimonio posterior, y bueno, aquí afloran todas las circunstancias habituales, hay un desarraigo equivalente al destierro de Ginsburg, Leone Ginsburg y su mujer y sus hijos en el pueblo de Pizzoli, y bueno, es ese entorno habitual, ¿no? Ujú. El primer libro que yo leí de Natalia Ginsburg fue Las pequeñas virtudes, y me lo regalaron. Esta edición del año 66, que hoy no se puede leer, ¿no? Yo por lo menos a poco pérdida de vista que tengas, este no hay que la lea. Pero bueno, para mí es muy entrañable el libro. Lo tengo también en una edición de acantilado, más reciente. La traducción de la del 66 es de Jesús López Pacheco. Esta de acantilado es de Celia Filipetto. Eh, a mí me lo regalaron a primeros de los años 80 y reúne 11 ensayos autobiográficos que había publicado con anterioridad ella en la prensa, en los que, bueno, la experiencia privada de ella, en cada uno de los capítulos, se convierte en una reflexión moral y cívica. Son textos breves sobre la guerra, la posguerra, sobre el matrimonio, la pobreza, el destino, la escritura. Y es interesante porque hay un fragmento que se repite muchas veces a propósito de la literatura de Natalia Ginsburg, que quiero leer y que da título al libro, ¿no? En relación con la educación de los hijos, pienso que se les debe enseñar no las pequeñas virtudes, sino las grandes. No el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia respecto al dinero. No la prudencia, sino el valor y el desprecio del peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor a la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber. Que yo creo que Bueno, es una definición. es justo al revés, ¿no? Lo que se suele Claro, hacer. Es lo que justo al vemos es al revés. contrario, ¿no? Mm, Claro. Pero es mm. muy definitorio de la personalidad, de la postura moral de Natalia Ginzburg y también de su obra, ¿no? Para poner fin a la reseña, al programa de hoy, quiero comentar otros dos libros que yo ya reseñé aquí en el año 2017. Natalia Ginzburg ya había aparecido en todos los libros un libro en marzo de 2017. Y son otros dos libros muy estimables que entonces estaban de actualidad y por eso en su momento, insisto, estoy hablando de marzo de 2017, cuando Ujú. yo hice ese programa, ¿no? Estaban entonces recién publicados y por tanto dediqué en todos los libros un programa a estas dos obras. A propósito de las mujeres, y eso fue lo que pasó, ¿no? Eso fue lo que pasó. Es un libro traducido por Andrés Barba, con prólogo de Italo Calvino, mientras que a propósito de las mujeres apareció en Lumen, con prólogo de Elena Medel y una edición ilustrada por Óscar Tusquets, ¿no? Eso fue lo que pasó, solamente diré dos frases. Empieza con un comienzo realmente rotundo y dramático. Le pegué un tiro entre los ojos. Entonces, no llevamos ni 10 líneas del libro cuando ya se desvela el desenlace. La narradora mata a su marido, huye en un estado de confusión hacia un parque cercano y sentada en un banco rememora su vida para dar cuenta de su historia, una historia que concluye pegándole un tiro a su marido, da cuenta de su historia a las pocas horas del crimen y esa historia será el relato que tenemos entre manos. A propósito de las mujeres, es una colección de relatos que incluye 8 ejemplos muy brillantes del universo estilístico y temático de Natalia Ginzburg. Son 8 cuentos en los que el protagonismo es Las mujeres.
de las mujeres, evidentemente, pero Mm. también la voz narradora, sin embargo, en muchos casos recae en los hombres. Hombres ahogados en matrimonios insustanciales, en vidas sin esperanza, hombres desconcertados, como son la mayor parte de ellos en la narrativa de Ginsburg, ¿no? Perdidos, indecisos, desorientados. Y aquí están, bueno, las figuras femeninas habituales, ¿no? Mujeres infelices, solitarias, hastiadas, aburridas, desesperadas, enamoradas, hartas, engañadas, soñadoras, ilusionadas, llorosas, muy llorosas, arrepentidas, mujeres tristes y melancólicas. Hay más libros, pero no voy a comentarlos. No, La porque ciudad y la vamos muy casa, mal. no, ni comento La ciudad y la casa, Ujú. debate. Sagitario, también publicado en Espasa, que ahora lo hay en edición de acantilado también. Bueno, en definitiva, un universo muy atractivo. Yo estoy convencido, la apuesta en este caso no es demasiado arriesgada, que cualquiera que se adentre en cualquiera de las novelas, yo recomendaría estas, Léxico familiar, Nuestros ayeres, Las palabras de la noche, querido Miguel, va a disfrutar enormemente, se va a interesar y va a querer seguir leyendo libros de Natalia Ginzburg, una escritora Muy, magnífica, de cuya muerte se cumplen 35 años este 2026. muy bien. ¿Y qué música vamos a poner, Alberto, para concluir el Bueno, programa? hay muchas opciones, claro, había muchas opciones, ¿no? Pero bueno, es entrañable, a mi juicio, en tanto en alguna de sus novelas, en Nuestros ayeres creo que es, no recuerdo muy bien, pero en la biografía también. La madre de Natalia, se pasea por la casa cantando. Y una de las cosas que canta un aria de Lohengrin, no sé cómo se pronuncia, la ópera de Wagner, Mm, Lohengrin o Lohengrin, mm, que les cantaba la madre a los hijos después de cenar. En Léxico familiar es donde sale esto, es en Léxico familiar cuando la vemos cantando, ¿no? Entonces, bueno, he escogido un aria. Se habla de un aria, no se dice cuál. Yo he mm. escogido Elsa's Dream, el sueño de Elsa, en la interpretación de Elizabeth Schwarzkopf, que Muy también bien. seguro que pronuncio mal. Muy bien, pues muchísimas gracias también por ello, Alberto, y volvemos la semana que viene a la misma hora. Muy bien, pues hasta la semana que viene.